Buenas tardes ya, Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar una vez más reunidos. A Dios sea toda la gloria. Él está en medio de nosotros. Hoy es un día muy especial. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios está aquí. Y Él nos ha traído con el objetivo de hablarnos, bendecirnos, edificarnos. Queremos, antes de iniciar el estudio, hacer una observación. Gracias a Dios han venido bastantes personas el día de hoy y me están comentando los hermanos, los profesionales de la salud, que podamos ser cuidadosos con las medidas de seguridad. Han estado supervisando y pasan a revisar, pero si cada quien asume con responsabilidad su deber, esto va a permitir que estemos más protegidos. Estamos todavía en un momento de pandemia y bueno, pues sabemos que Dios está con nosotros, pero aún así debemos ser cuidadosos y debemos ser responsables. Vamos a iniciar con el estudio de este día y quisiera pedir que pudieran preparar la diapositiva del título del tema. Quiero compartir una enseñanza que tiene que ver con una realidad que estamos enfrentando el día de hoy. Vivimos tiempos en los cuales el cristianismo está siendo descalificado, está siendo cuestionado, está siendo menospreciado. Y bueno, el tema, si pudiéramos ponerlo por favor, tiene que ver con precisamente entender los fundamentos en los cuales hemos creído. El título de la enseñanza es Cristianismo racional o dogmático. Cristianismo racional o dogmático. Es una pregunta que surge en la mente de toda persona que se acerca a Dios y en momento dado quiere saber si en realidad hay fundamentos sólidos por los cuales podamos creer. Y creo que es una pregunta legítima, una pregunta correcta que debe brincar en la mente de todo ser humano, porque somos personas inteligentes, somos personas con razón. Somos personas que podemos cuestionar lo que acontece a nuestro alrededor. Y por ello es legítimo, es correcto, es válido que una persona pregunte si el cristianismo son básicamente dogmas o es una fe racional, una fe que descansa en razones, que tiene una solidez y un porqué. El día de hoy queremos hablar de esto. Y vamos a pedirle a Dios que Él pueda hablarnos, que Él pueda ministrarnos a través de su Espíritu Santo y que pueda tratar con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Podemos quitar la presentación. Muchas gracias. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Dios, la oportunidad de estar aquí reunidos. Queremos agradecerte, Dios amado, por cada vida que has traído el día de hoy, Señor. Queremos agradecerte sobre todas las cosas, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Oh Dios amado, trata con nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Háblanos. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos ser bendecidos y queremos ser fortalecidos en nuestra fe. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos una época en que lamentablemente hay muchas personas interesadas en dejar en mal lugar, mal parado, el cristianismo, la fe en Dios. Y nos quieren llevar a pensar que los principios que nos han regido como cristianos carecen de un fundamento, carecen de una razón. Son básicamente dogmáticos, impuestos, adquiridos por obligación,
por imposición, sin la posibilidad de preguntar, cuestionar o razonar. Simplemente adoptarlos, porque son adquiridos de esta forma. Algo dogmático. Se piensa que es una creencia que no es racional. Y si no es racional, pues es irracional. Si no es racional, entonces pudiera rayar en lo que el día de hoy conocemos como dogmática. Y vamos a explicar un poquito más acerca de lo que significa algo dogmático. La realidad es que el día de hoy el concepto dogmático es distinto al que se tenía años atrás. Y aún si vamos a revisar la raíz de la palabra dogma, nos vamos a dar cuenta que el concepto que se maneja el día de hoy no está del todo correcto. Pero así se entiende y así se emplea y así se utiliza en nuestros días. Tenemos en las diapositivas, si pudiéramos ponerlo por favor, la segunda diapositiva, tenemos una definición de lo que es dogma. La palabra dogma viene del griego dokein. La palabra dogma viene del griego dokein, que significa creencia u opinión. Eso significa dogma en el griego. Dokein, que es creencia u opinión. O sea, ya aquí está hablando de una cuestión que podemos opinar, razonar, analizar. Es el significado del término griego, dogma. En la antigua Grecia, de donde el término dogma proviene, este vocablo se empleaba con un significado distinto al contemporáneo, o sea, al actual. El concepto dogma de la antigüedad es diferente al concepto dogma que tenemos el día de hoy en nuestra sociedad. Se utilizaba como un sinónimo relativo de opinión, ¿sí? Pero conllevaba un sentido moral o legal. De hecho, era algo semejante a un decreto. La siguiente, por favor. Actualmente, una definición contemporánea, o sea, actual, coetánea, de dogma es, fíjate, una verdad fundamental, un enunciado que no puede probarse ni cuestionarse, sino que debe aceptarse y ya. Eso es dogma al día de hoy, o así se entiende dogma. Cuando dicen que es algo dogmático, es que es algo incuestionable, que no podemos razonar, que no podemos pensar, que no podemos analizar. Simplemente tenemos que abrazarlo, adoptarlo sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto es lo que se entiende el día de hoy por dogma. Comúnmente, sigo leyendo, al hablar de dogmas nos referimos a un conjunto de creencias o proposiciones que deben aceptarse sin cuestionamientos. O sea, que deben tenerse por ciertas e innegables, a pesar de que no existan argumentos ni explicaciones para ello. Por ende, dogmáticos actualmente son aquellos que aspiran a este tipo de aceptación o las promueven. Podemos quitarlo, muchas gracias. Es decir, para entenderlo un poquito más, vamos a parafrasearlo. El concepto dogmático es algo que no puede razonarse, no puede analizarse. Simplemente te imponen, te lo obligan para que lo creas y no puedes meditar, razonar ni cuestionar. Tienes que aceptarlo, creerlo, obedecerlo porque es una imposición. Esto se conoce como dogma, dogma. Y mucha gente piensa que la fe en Dios es dogmática, que la creencia en Dios es dogmática.
Que creemos en Dios por imposición, por obligación o porque nos lo ordenaron. Y de pronto el día de hoy le preguntan a un jovencito, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Y por qué crees en Dios? Porque mi abuelita me dijo que creía en Dios. Porque mis papás me dijeron que Dios existía. Y bueno, está bien que la fe venga de generación en generación. Pero nuestra fe no descansa solamente en que alguien más creyó en algo, sino en que hay razones, lógicas, inteligentes, evidentes, innegables de que Dios existe, de que Dios es real, de que su palabra es verdad, de que Él es bueno, de que Él es justo, de que Él es misericordioso y de que Él desea brindar la salvación a todos los seres humanos. Y después de esta vida nos depara la vida eterna cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, cuando le obedecemos y le amamos. Qué importante es que podamos tener razones de peso, que podamos tener fundamentos de fe a través de los cuales podamos creer en Dios, confiar en Él y defender nuestra fe. Vivimos tiempos en los cuales los principios y los fundamentos morales que hemos recibido como cristianos están siendo cuestionados. Por ejemplo, la honestidad, la virginidad, la fidelidad en el matrimonio, la justicia, el guardarte lejos de cualquier tipo de práctica nociva, de vicios, de situaciones indecentes. El día de hoy es visto como algo sin fundamento, sin peso, sin razón. De hecho, hoy vivimos un tiempo de relativismo moral, donde para ti será bueno, pero para mí no lo es. Para ti será malo, pero para mí no lo es. Y de pronto todo es relativo. Y si todo es relativo, qué peligroso es. Porque de pronto al que está del lado tuyo, pues quizá no es malo matar, asesinar, violar, robar, destruir, secuestrar o matar a tu hijo. Y si no es malo para él, pues ten cuidado, porque puede haber graves daños. Para ti lo será, pero para él no lo es. Para él es algo deleitoso, es algo agradable, es algo bueno. Relativismo moral. Qué peligroso es eso. Y vivimos una época en la cual los fundamentos morales que adquirimos por nuestra fe cristiana, que abrazamos por nuestra fe cristiana, están siendo cuestionados, están siendo escarnecidos, están siendo descalificados. Y la gente piensa que cree en Dios. Es algo que no es racional, es algo dogmático, es algo irracional. Es algo adquirido por imposición y sin la oportunidad de analizar o meditar, y no es así. La realidad es que en muchos grupos la gente, en lugar de llevar un culto racional como nos manda la Escritura, en muchos grupos cristianos, hay escasez de predicación de la palabra. Hay escasez de análisis de la Escritura. Hay escasez de ir a razonar, a meditar, a analizar por qué creemos en Dios y por qué predicamos la palabra y por qué nos regimos por ciertos fundamentos y principios. Y en muchos lugares, básicamente, reunirse implica sentir emociones. La caída, el calambre, el calor, la emoción, la alegría, el llanto. Y es cierto, cuando vamos a Dios y entendemos las verdades de Dios, hay emociones. Somos seres que tenemos emociones y sentimientos. Pero nuestra fe no es una fe emocional, no es una fe que busque emociones o se rige por emociones. Y por eso el día de hoy en muchos lugares básicamente lo que buscan son emociones, sensaciones,
Un culto sensacionalista, un culto emocional y no un culto racional. Cuando la palabra nos habla de que nuestro culto debe ser un culto racional. Porque Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio un cerebro, una razón. Y por cuanto tenemos inteligencia, tenemos la capacidad, el deber y la obligación de razonar aquello que hacemos, en lo cual creemos. Y nuestro culto es un culto racional. Pero en muchos lugares es un culto a las emociones, gritos, saltos, caídas, emociones. Y claro que podemos danzarle a Dios, claro que podemos levantar nuestras manos, claro que podemos llorar, claro que podemos sentir. Yo te aseguro algo, ahorita que le damos a Dios, había sensaciones. Un servidor estuvo llorando, Dios me quebrantó. Tenemos sensaciones, alabamos a Dios, nos gozamos. Pero es más que eso. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos que existe. Sabemos que es algo real. Y sabemos que Dios está en medio de nosotros. Pero qué importante es que tengamos firme nuestra fe. Que podamos tener una fe que esté sustentada en fundamentos, en evidencias. Y no solo eso, que podamos defender nuestra fe en estos tiempos de apatía, en estos tiempos de escepticismo, en estos tiempos de incredulidad, en estos tiempos en los cuales hay mucha gente que dice no creer en Dios. Y reitero, dice, porque la realidad es que el hombre sabe que Dios existe. Qué importante es que aprendamos a defender nuestra fe. Y no solamente a defender nuestra fe, sino a poder impactar vidas. Salar la tierra, ser luz. La iglesia no está arratonada, preocupada en cuidar sus fundamentos de fe. La iglesia, como dice Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Eso nos habla de una iglesia que está conquistando, que está avanzando, que está salando, que está alumbrando, no que está encerrada cuidándose. No, que no entren, que no vengan, que no se roben mi fe. No, al contrario, voy a salir a alumbrar, voy a salir a bendecir, voy a salir a impactar con la palabra de Dios, con la verdad del Evangelio y con la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que Dios quiere. Una iglesia que tenga fundamentos, una iglesia que tenga principios, una iglesia que tenga razones por las cuales cree en el Señor. ¿Qué es el conocimiento racional? Tenemos una diapositiva también, es la cuarta diapositiva. ¿Qué es el conocimiento racional? El conocimiento racional es todo aquel que podemos obtener mediante el uso de la razón humana. Es decir, mediante la comprensión mental de los fenómenos de la realidad que captan nuestros sentidos. Y su análisis de acuerdo a métodos reconocibles, demostrables y comprensibles. Es una definición de lo que es el conocimiento racional. Es un conocimiento que podemos obtener a partir del trabajo de nuestra inteligencia, de nuestro análisis, de la razón, del uso de la razón humana, mediante la comprensión mental. O sea, entendemos que es correcto o incorrecto algo porque utilizamos nuestra mente al ver los fenómenos de acuerdo a lo que capta nuestros sentidos, y su análisis de acuerdo a métodos reconocibles, demostrables y comprensibles. O sea, analizamos, miramos, reconocemos, demostramos cosas, comprendemos cosas, utilizamos, hay un proceso intelectual y a través de ello llegamos a una definición o a un fundamento racional. Qué importante es entender que Dios no está peleado con la razón. De hecho, Dios nos dotó de razón, nos dotó de inteligencia. Y caminar con Jesús, caminar en el cristianismo es algo bueno, es algo inteligente, es algo útil, es algo benéfico. Es decir, la fe cristiana nos pide que amemos, que perdonemos, que sirvamos,
que honremos a nuestros padres, que amemos a nuestra esposa, que ames a tu esposo, que eduques a tus hijos, que no mates, que no robes, que no adulteres, que no mientas. Es decir, lo que pide la Biblia es algo bueno, es algo útil, es algo inteligente y es algo que cualquier civilización que lo ponga en práctica va a provocar un beneficio en medio de ellos. El cristianismo está basado en una fe que es racional. Si podemos, por favor, poner Romanos capítulo 12, versículo 1, o si lo puede buscar en la Biblia, si no aparece en la pantalla, tenemos Biblias y podemos ir a la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo número 1. 12, 1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice el apóstol Pablo que es vuestro culto racional. Es un culto racional. El término griego que emplea aquí el Nuevo Testamento es el término logiquén. Es un culto lógico. Creemos, confiamos, abrazamos creencias lógicas. Os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el apóstol Pablo: no te conformes a este siglo, no aceptes todo así nada más porque sí. Las modas, las imposiciones, las ideologías, las prácticas contemporáneas, no te conformes a este siglo. Dice, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, de tu mente, de tu inteligencia. Es decir, es un culto que se basa en cuestiones que entendemos, que estamos convencidos. Hay una convicción de que estamos caminando en lo correcto, en lo justo, en lo verdadero. No es algo únicamente emocional, sino que es una renovación de nuestro entendimiento. Para que podamos comprobar, hay una comprobación de cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Es decir, lo que Dios nos pide es bueno, es agradable, es algo bueno, es algo benéfico y aparte es perfecto, es inmejorable. Lo que Dios nos pide es bueno y es importante que lo entendamos. Y lo hemos dicho en muchas predicaciones. Solamente si pusiéramos los 10 mandamientos y pidiéramos que nuestro país se obedecieran, sería diferente México. No habría corruptos, no habría ladrones, no habría secuestradores, no habría gente que se mete a los microbuses y te quita la cartera y el celular. No tendrías que llegar a tu casa, abrir la puerta y antes de abrirla, mirar y entonces entrar corriendo y cerrar la puerta, atrancarla, ponerle cadena. ¿Cierto o no? Así vivimos el día de hoy. Porque se roba, se mata, se miente, se secuestra, se codicia lo del prójimo. Si la gente obedeciera los mandamientos de Dios, esta sociedad sería distinta. Y aún las leyes civiles, muchas de ellas, confirman que esto es bueno. Es agradable la voluntad de Dios y es perfecta. No estamos creyendo una fe absurda, irracional, dogmática, sino que creemos en principios que son buenos, inteligentes, y dice el apóstol Pablo, vuestro culto racional. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 5. Vamos a otro pasaje de la Escritura. Vamos a revisar varios textos de la Biblia y vamos a ver cómo la Escritura, la Biblia, nos manda
a que podamos utilizar nuestra razón. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 15. Dice la Escritura 3:15. Sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Atención. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira qué pasaje tan fuerte, escrito hace casi 2000 años por el apóstol Pedro. Dice la Escritura, estad siempre preparados. Debemos estar listos como un soldado que está preparado para defender a su ciudad, a su país, a su nación. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El término griego defensa es interesante. Es el término griego apologética. Si alguien ha escuchado este concepto, la apologética es una rama del estudio bíblico, teológico y de otras áreas también, donde se defiende la fe, se defiende algo, ¿sí? Y en este caso el término griego es apologética, defensa. Es importante que podamos defender nuestra fe ante los embates que hay de escépticos, de gente que cuestiona, de gente incrédula o gente que básicamente quiere atacar la fe cristiana porque les molesta, les incomoda, aún sabiendo que es buena, les incomoda. Debemos siempre estar preparados para presentar defensa. Y nos habla de la actitud, con mansedumbre y reverencia. No es una invitación a las armas. No es una invitación a que tomemos palos y piedras y salgamos a demostrar que los cristianos somos mejores. No es algo violento. Es algo con mansedumbre y con reverencia. Es decir, no dando mal por mal, no actuando impíamente. Y aparte, con reverencia, con respeto a la gente. La gente pide argumentos porque son inteligentes, porque tienen razón y merecen que se les trate con respeto. Darles argumentos que satisfagan sus inquietudes legítimas. Sí es cierto, habrá gente que nada más quiere necear por necear, que ya le diste argumentos, que inclusive está convencida, pero no quiere reconocer, no quiere aceptar, quiere luchar, quiere pelear, no quiere razonar. Bueno, ahí la palabra de Dios no nos obliga a estar invirtiendo, dedicando tiempo. Y hay textos de la Biblia muy fuertes que nos hablan de ver quién es digno, quién no es digno y no dar lo santo, ni las perlas, cuando hay gente que no quiere recibirlo. Y no tiene interés sino de pisotearlas y devolverse y despedazarte. Porque hay gente así, hay gente así. Pero cuando alguien legítimamente viene preguntando, quiere razones, hay cuestionamientos, debemos tener argumentos. Y debemos hablar con mansedumbre y con reverencia. Si ponemos el texto una vez más, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, hay gente que nos va a pedir razones. Razones. Y razones nos habla de algo inteligente, algo lógico, algo intelectual. Ante todo aquel que os demande razón o razones de la esperanza que hay en nosotros. Sí, nuestra esperanza en Dios, nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en la salvación, en la eternidad, tienen razones y debemos estar preparados en todo tiempo para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Qué importante es esto. Y la pregunta es, ¿tenemos argumentos? ¿Tenemos razones? ¿Tenemos respuestas? Sí, hay grandes preguntas de la gente que no cree, pero hay grandes respuestas. Hay grandes respuestas que contestan a las inquietudes de aquellos que dudan. Dios nos invita a presentar defensa y estar preparados para satisfacer la razón que la gente pide de la esperanza que hay en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24.
Dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. O sea, no nos invita Dios a la contención, a estar discutiendo por discutir cuando no hay caso, cuando no hay razón, cuando hay delante de nosotros alguien que no quiere razonar, no quiere pensar. No somos llamados a estar de contenciosos. Pero dice la palabra de Dios, debemos ser amables para con todos y aptos para enseñar, sufridos. Verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, Dios nos pide que con mansedumbre podamos compartir la palabra de tal forma que la gente que se opone pueda ser convencida y pueda ser llevada al arrepentimiento y conocer la verdad. Libro o carta de Judas en el versículo número 3. Es un solo versículo, es un solo capítulo, perdón. Judas, versículo 3. Es un solo capítulo compuesto de 25 versículos. Y en el versículo 3 de la carta de Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabes algo? Esto es para ti y para mí el día de hoy. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, invitándote, motivándote, estimulándote a que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ardientemente. ¿Qué significa esto? ¿Pusilánime? ¿Medroso? ¿Cobarde? ¿Temeroso? ¿Crees en Dios? Ay, bueno, pues sí voy a Zaragoza los domingos, es que me llevan mis papás. Oye, qué ardiente fue tu defensa de la fe. No, que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué significa ardientemente? Con denuedo, con certeza, con convicciones, sabiendo en qué hemos creído, utilizando la razón, llevando a la gente al convencimiento. Y ¿sabes algo? Esto lo hace el Espíritu Santo. Pero utiliza tu razón y utiliza tu boca, utiliza tu inteligencia. ¿No te ha pasado que te preguntan algo y tú explicas, y cuando explicas también que hasta tú aprendes? Ah, caray, dices tú, eso ni siquiera yo me lo sabía bien y lo explicaste. A mí me ha pasado, y me ha pasado aquí predicando, que de pronto estoy explicando algo y entiendo algunas verdades que no había comprendido. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ayuda. Pero Dios nos invita a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Amados, los santos en todo el tiempo de las eras cristianas han tenido que defender su fe. Han tenido que levantarse en contra del engaño. Han tenido que predicar la palabra. Han tenido que explicar por qué creen en Dios. Y hoy nos toca a nosotros. Hoy te corresponde a ti. Y hoy tenemos que tener esa enjundia, esa fe, ese valor, esos argumentos, esos fundamentos para poder contender ardientemente, fervorosamente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Es una exhortación y una invitación de Dios para nuestras vidas. El día de hoy quieren llevarnos a pensar que ser cristiano es algo para gente ignorante, para gente que no piensa, para gente tonta, para gente que no tiene razonamiento, para gente, y no es así.
Ser cristiano es para todo mundo. Para gente preparada y para gente sin preparación. Para gente rica y para gente con escasez económica. Para gente con un coeficiente intelectual elevadísimo. O para gente como nosotros, normales. Es para todos. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hizo así. Porque Él puso un evangelio a nuestro alcance. Para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si hubiese un Dios elitista, Él hubiera puesto un evangelio inaccesible para la masa de la gente y solamente accesible para aquellos intelectuales preparados con un IQ muy elevado, y ellos sí pueden ser salvos porque tienen la capacidad de desglosar, desmenuzar, entender y razonar las verdades de Dios. Pero los demás estamos excluidos porque no tenemos la capacidad, porque es muy complejo. Tengo que estudiar una licenciatura de teología, aprender griego, aprender hebreo, aprender latín, aprender tantas cosas. No, discúlpame. El evangelio es sencillo. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, es un evangelio que está al alcance de la humanidad para que todos podamos alcanzar la vida eterna. Es algo tan sencillo que un niño puede comprenderlo. No es algo complejo, no es algo inaccesible. No es algo ilógico, pero aún es importante mencionar que personas muy inteligentes han puesto su confianza en Dios y han creído en Él. Y quiero poner la siguiente diapositiva, por favor. Si pudiéramos poner la imagen de Isaac Newton. Es la quinta diapositiva. Parece que tenemos algún problema con los programas, pero bueno, vamos a intentar ponerlo. Tengo la imagen de un hombre llamado Isaac Newton, que fue un científico inglés, padre de la física, padre de las matemáticas, y que es considerado el día de hoy como uno de los más grandes científicos en toda la historia de la humanidad. Isaac Newton, lo conocían como Sir Isaac Newton. Y voy a hacer dos citas de él. Aquí tenemos una imagen de él y la primera cita es esta. El sistema más hermoso, el Sol, los planetas, los cometas, solo pudieron provenir del consejo y dominio de un inteligente y poderoso ser. Un investigador que se dedicó a analizar las constelaciones, los planetas, la galaxia, lo que había a nuestro alrededor. Y él decía, el sistema más hermoso, el Sol, los planetas, los cometas, solo pudieron provenir del consejo y dominio de un inteligente y poderoso ser. La siguiente diapositiva, por favor. Es otra aseveración de Isaac Newton. El ateísmo es tan insensato, fíjate. El ateísmo es tan insensato, es tan absurdo. Y sigue diciendo Isaac Newton, cuando miro en el sistema solar, veo la Tierra a la distancia correcta del Sol para recibir las cantidades adecuadas de calor y luz. Esto no sucedió por casualidad. Y añade Isaac Newton, no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios. No hay filosofía, no hay pensamiento más sublime, más grande, más perfecto, decía Isaac Newton, que el conocido como la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Este hombre creía en Dios. Y este hombre que descubrió grandes cosas y que es respetado aún el día de hoy como una persona muy preparada e inteligente, él reconocía que detrás de todo lo que hay un enorme, un gran creador conocido como Dios. Si ponemos la siguiente, por favor. Aún gente que se ha dicho atea, como este hombre, un arqueólogo inglés de nombre,
me equivoqué de diapositiva, podemos dejarlo ahí. Este hombre, Sir William Ramsay, fue un arqueólogo inglés, un hombre que inicialmente venía de una familia de escépticos, familia de gente que no creía en Dios. Él nació en Inglaterra y él, como una persona que le gustaba la arqueología y que había estudiado y se había preparado, y él era escéptico, era indiferente a lo de Dios, él decidió arqueológicamente demostrar que la Biblia estaba mal. Y se fue a Asia, a Europa, a hacer y a realizar excavaciones para demostrar que Pablo no había realizado los viajes que dice el libro de los Hechos. Él se fue con el único objetivo de demostrar que la palabra de Dios estaba llena de mentiras, informaciones incorrectas, y se fue con su conocimiento arqueológico a demostrar que todo era falso. Después de 15 años de investigaciones, este hombre, Sir William Ramsay, escribió un libro titulado San Pablo, el viajero y ciudadano romano, en el cual él decía: todo lo que dice la Biblia es cierto. Pablo estuvo en todas las ciudades que relata el libro de los Hechos. Y hay evidencias arqueológicas, evidencias de muchos documentos, de objetos que verifican que efectivamente el apóstol Pablo estuvo en los lugares que dice la palabra de Dios. Es decir, cuando la gente se acerca a Dios realmente queriendo estudiar, queriendo analizar, queriendo verificar, se van a topar con un Dios que está vivo y con un Dios que transforma vidas. Más tarde este hombre, William Ramsay, escribió otro libro en el cual él decía: he entregado mi vida a Cristo. Él testificaba de haber rendido su vida al Señor. Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Hay 4 evidencias de las cuales quiero hablar hoy. Hay muchas más, pero quiero hablar de 4 fundamentos en los cuales podemos evidenciar la existencia de nuestro Dios. 4 evidencias: la evidencia cosmológica, la evidencia teleológica, la evidencia ontológica y la evidencia axiológica. Son 4 conceptos un poco complicados, un poco difíciles. No quiero que te los aprendas de memoria, simplemente que podamos entender qué significa cada uno de ellos y podamos razonar por qué creemos en Dios. Cosmológica, cosmos tiene que ver con la creación, el cosmos, la Tierra, los planetas, las estrellas, el Sol, las galaxias. Tenemos una fe que tiene un argumento cosmológico. Tenemos una fe que tiene un argumento teleológico. Telos viene de propósito o diseño. Es decir, que es una fe que está basada en un diseño lógico, un diseño inteligente. Vamos a hablar de ello un poquito más. Otra evidencia que es la ontológica, que tiene que ver con el ser de Dios, ontos, ser. Dios mismo como persona, Dios mismo como ser. Y vamos a ver cómo el ser humano tiene en su conciencia la existencia de un Dios. Y esto lo ha habido en toda la historia. La siguiente, axiológica. Axios viene de juicio. Es decir, el ser humano sabe que tiene que rendir cuentas de la vida que está llevando, y sabe que hay un juicio, y sabe que hay una ley, y sabe que hay cosas buenas, y sabe que hay cosas malas. Y esto viene en la propia inteligencia y conciencia del ser humano. Y por eso creemos en Dios y en su palabra, porque tenemos una fe axiológica. Y ahorita vamos a explicar cada una de ellas rápidamente. Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es un documento serio en el cual podemos creer, podemos confiar. Y es importante mencionar que el día de hoy nos vamos a topar con mucha gente que se va a burlar de la Biblia, que va a ridiculizar la palabra de Dios.
Pero te recomiendo cuando alguien lo haga, que le preguntes, oiga, ¿usted ya leyó la Biblia completa? Y más que leer, ¿usted ya la estudió? Y le puedes aún hacer preguntas. ¿Sabe cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sabe cuántos autores escribieron la Biblia? ¿Sabe cómo está dividida la Biblia? ¿Cuáles son los profetas mayores o menores? ¿Sabe dónde está este pasaje de la Biblia? Y le citas alguno que tú sepas que es importante. Vas a darte cuenta de la ignorancia de mucha gente que habla en contra de la palabra de Dios, pero jamás la ha estudiado, jamás la ha leído. Pero simplemente recitan y repiten lo que han escuchado que otros dicen. Qué importante es que podamos tener las Sagradas Escrituras como un documento de estudio para que pueda haber un fundamento serio de nuestra fe. La siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a empezar con las 4 evidencias. La primera es la cosmológica. Creemos en Dios por la misma creación. La siguiente diapositiva, por favor. Creemos en Dios por la misma creación. Es decir, la creación misma atestigua que hay un Dios. El hecho de que hay un universo nos lleva a deducir que hay una causa que lo originó. Todo aquello que existe, todo aquello que acontece, tiene una causa. Las cosas no se hacen solas. Todo efecto tiene una causa. El razonamiento de la causa y el efecto. Si tú ves un carro que avanza, es porque hay algo que le está produciendo energía, que puede ser el combustible, la gasolina, las chispas que producen, quizá las baterías, la bobina que produce energía y hace que camine, o puede ser un grupo de personas que van atrás empujándolo. Pero se mueve porque hay una causa, la causa y el efecto. Si tú ves volando una piedra, las piedras no vuelan solas. Tuvo que haber alguien que arrojó la piedra. La causa y el efecto. Es decir, todo lo que vemos tiene una causa. Tenemos por ahí, creo que la imagen de un filósofo griego llamado Platón. No sé si lo tenemos ahí a la mano. ¿Sí? Platón mismo fue el hombre que habló acerca de la ley de la causalidad. Es el primer filósofo conocido que desarrolló un argumento basado en la causalidad, la causa de las cosas. Y la ley de la causalidad nos dice que todo ser finito, todo lo que hay que se deteriora, que se acaba, finito, es causado por otro diferente a él. O sea, siempre hay una causa que origina un efecto. Obviamente para el cristianismo, el universo, todo lo que hay, los planetas, las constelaciones, la Tierra, el Sol, las órbitas, el ser humano, todo lo que existe, tiene una causa. Y la causa se llama Dios. Y es algo inteligente, es algo lógico, es algo racional. Si nos vamos al ateísmo, la causa de todo es la nada. Se hizo solito. Se hizo por el azar. Se hizo por casualidad. ¿Qué lo formó? Nada. Nada. Es algo ilógico. Es algo absurdo. Es algo irracional. O sea, si pensamos en cualquier objeto, y lo hemos comentado muchas veces, tiene que haber algo que lo formó. Bueno, precisamente el argumento cosmológico nos lleva a entender que hay algo detrás del cosmos, detrás de la creación, detrás del universo. Y esto es Dios. La segunda ley de la termodinámica es una ley comprobada, estudiada,
Nos dice que todo tiende a desgastarse, va perdiendo energía, va envejeciéndose, se va agotando. Pero esta ley de la termodinámica, es una confirmación de que un día fue creado el cielo y la tierra, como dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir de allí ha ido deteriorándose todo. Todo se va desgastando. La tierra va perdiendo propiedades. La atmósfera se va dañando. La capa de ozono se va deteriorando. La vida se va acabando antes. Las enfermedades, las pandemias. Es decir, hay una corrupción, una degradación, un agotamiento de lo que ha sido creado. Bueno, esto va conforme a la Biblia, que nos dice que un día Dios creó todo perfecto y todo se ha ido desgastando y deteriorando. Segunda ley de la termodinámica. Pero la evolución dice lo siguiente, que de la nada a la piedra le salieron patitas. Y la piedra fue caminando y se convirtió en gallina. Y que la gallina fue evolucionando y se convirtió en esto, en lo otro, hasta que llegó a la máxima eslabón de la evolución, que es la raza humana. O sea, va en contra de la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que todo va corrompiéndose, desgastándose, degradándose. Por el contrario, la evolución dice que todo va perfeccionándose. O sea, la ley confirmó que no es cierto. Es decir, de acuerdo a las leyes que se observan, el creer en Dios es algo lógico, es algo inteligente y es algo que va de acuerdo a las leyes que se han descubierto. La siguiente, por favor. Tenemos la ley de las probabilidades. Es una ley que analiza qué tan probable es que algo ocurra. Por ejemplo, si yo tomo a lo mejor esta botella de agua y la quiero meter en la caja que está allá al fondo y la aviento desde aquí y la quiero meter, según la ley de las probabilidades, digo, hay un análisis, a lo mejor de unas 80 veces que la aviente le voy a atinar una vez, por fuerza o por tino o por lo que sea. O sea, 1 en 80. ¿Sí? La ley de las probabilidades. Analiza. Pero ¿qué tan probable es que yo aviente esta botella y caiga en el Estadio Azteca? Está difícil, ¿no? Sí podría pasar. Que la aventara con fuerza y de pronto fuera rodando y alguien la subiera a un taxi que va para allá y entonces se bajara y se la fuera tomando y de pronto fuera un partido. O sea, pudiera pasar. Pudiera acontecer, pero es muy improbable que se dé de forma así aleatoria. O sea, la ley de las probabilidades va analizando qué tan probable es que algo acontezca. Ok, bueno, para que se pueda formar por casualidad una célula animal al azar, hay una probabilidad de 1 en 10 a la 40,000. O sea, es imposible. Es un número que no podríamos ni siquiera recitar, ¿sí? Que serían muchísimos ceros. Prácticamente es imposible. De acuerdo a la ley de las probabilidades, después de cierta cantidad, algo es imposible. Bueno, así es, que al azar se forme una célula animal. ¿Qué hablar de un cuerpo humano? El ojo, el cerebro, la inteligencia, el corazón. Es prácticamente imposible. Y el pensar que de un objeto sin vida se formó todo lo que hay, es algo totalmente absurdo. Absurdo, ilógico, irracional, que va en contra de las leyes. Leyes de la entropía, leyes de la termodinámica, leyes de las probabilidades. Es algo imposible. Es decir, cuando vemos la creación, reconocemos que hay alguien detrás. Pero no es cualquier alguien. Es un ser muy inteligente. Es un ser perfecto. Es un gran matemático. Es un gran ingeniero.
que se llama Dios, que creó todo lo que existe y lo ha hecho perfecto. La siguiente, por favor. El concepto, la evidencia teleológica por el diseño. Cuando vemos todo lo que existe, ya analizamos de forma general la creación, pero cuando razonamos particularmente cada cosa, nos damos cuenta que hay un diseño inteligente. Telos significa propósito o diseño lógico. Teleológico, propósito o diseño lógico. Todo lo que hay tiene un diseño inteligente. Es decir, se observa que fue creado con un propósito específico para cumplir una función determinada. Por ejemplo, Newton decía: la Tierra está exactamente en la posición correcta en el sistema solar, y está la distancia exacta al Sol para poder recibir luz, para poder recibir calor. Y claro, si la Tierra estuviera más cerca, nos morimos, o más lejos, nos morimos. Si la Tierra no tuviera movimiento de rotación, no habría noche y día. Si la Tierra no tuviera movimiento de traslación, no habría estaciones. Y estaría pegando la misma intensidad en todo lugar, en el mismo lugar, todo momento. Y eso provocaría muerte en algunos lugares por calor y frío en otros lugares y muerte. Pero la Tierra va rotando, así como los pollos así en las pollerías, que van rotando y se van calentando por todos lados y van moviéndose. ¿De dónde salió eso? Pues de la lógica de lo que Dios ha hecho. La Tierra se mueve, la Tierra rota, la Tierra va rotando y va trasladándose y está en el lugar exacto, perfecto y correcto, y la órbita que sigue es perfecta para que haya vida. Tenemos un satélite natural, que es la Luna, un satélite natural. Si no estuviera la Luna, moriríamos, porque por la Luna hay movimientos en el mar. El mar sube y baja, hay movimientos, y esto permite la oxigenación del plancton. O sea, a través del plancton hay oxigenación que produce cerca del 60, 70 u 80% del oxígeno que hay en la tierra. Mucho más que las plantas, mucho más que los árboles. El mar es el responsable de eso, pero tiene que ver con el movimiento y con los seres vivos que hay. Pero si no hubiera Luna, no habría ese movimiento y moriríamos. ¿Quién puso la Luna? Se hizo solita. Claro que no se hizo solita. La puso Dios. Dios creó todo. Está perfecto. La Tierra tiene una atmósfera que es excelente para que puedan entrar los rayos del sol benignos y para que sean coartados, frenados, detenidos los rayos mortales del sol. Y cuando se empieza a abrir ahí la capa de ozono, la humanidad pone el grito en el cielo porque sabe que hay un daño, porque estamos destruyendo lo que Dios hizo, que es perfecto. Amados, hay un diseño perfecto en todo lo que vemos, en la tierra, en los planetas, en las constelaciones, en el reino animal. Solamente pensar el ojo humano, cómo puede ver a colores, cómo puede enfocar, cómo llega la imagen al cerebro, cómo podemos captar lo que estamos viendo. Y tu ojo, a pesar de ser una cámara que puede regular el ver de cerca y ver de lejos. Y aparte 2 ojos en paralelo para que podamos calcular distancias. Porque si nada más hubiera uno, pues no podríamos calcular bien la distancia. Pero al haber 2, eso permite que podamos ver en ángulos. Y podemos calcular distancias. Y no solo eso. ¿Sabías que tu ojo tiene un sistema de irrigación constante? Aquí arriba, en tu párpado, tienes un agujerito del cual está todo el tiempo lagrimeando una gotita pequeña que entra al ojo y lo está mojando todo el tiempo, todo el tiempo. Y tú dices, ¿y por qué no lloro? ¿Y por qué no estoy todo el tiempo, a lo mejor con secreciones nasales intensas? Hay otro agujerito que va en la parte de abajo, a través del tabique, y entra a la nariz. Y el agua que entra, la secreción, se evapora con la expiración.
cuando respiramos y expiramos. ¿Quién hizo eso? Diré el ateo, se hizo solito. Solito se hizo. Es algo absurdo, es algo irracional, se escuchan risas, claro, porque no es algo lógico. Hay un creador inteligente que lo hizo todo. Y si analizamos el ojo humano, el corazón, el cerebro, que aún el día de hoy, con toda la investigación que hay, el hombre no puede descubrir todavía toda la grandeza del cerebro. Grandes son las maravillas de Dios. Grandes son. Aún un ateo, ahora sí podemos poner la imagen de este ateo. Tenemos a Carl Sagan, es un hombre ateo que habló mucho en contra de Dios, de la fe. Y bueno, fíjate lo que él mismo decía. Voy a leer un párrafo de un libro que dice, el universo, dice, la vida es un desarrollo muy complejo. Una sola molécula de ADN, el ladrillo elemental de toda vida, lleva la misma información que un tomo de una enciclopedia. Una sola molécula de ADN tiene la información de un tomo de enciclopedia. Y sigue diciendo este libro, nadie que vea una enciclopedia tirada en un bosque dudaría en pensar que tuvo una causa inteligente. De modo que cuando encontramos una criatura viva, compuesta de millones de células construidas por ADN, debemos presuponer que de igual manera tiene una causa inteligente por detrás. Aún más claro es el hecho de que algunas de estas criaturas vivas son inteligentes, que aún hasta ateos como Carl Sagan reconoció, y voy a citar un dicho de Carl Sagan. El contenido de información que hay en el cerebro humano expresado en bits puede ser comparable con el número total de conexiones entre las neuronas de aproximadamente 100 trillones, o sea, y pone la cantidad escrita de bits. Si esta información se escribiera, digamos en español, llevaría unos 20 millones de tomos, tanto como hay en las bibliotecas más grandes del mundo. Es equivalente a 20 millones de libros. Este equivalente de 20 millones de libros yace en la cabeza de cada uno de nosotros. Y dice Carl Sagan, el cerebro es un lugar muy grande en un espacio muy pequeño. La neuroquímica del cerebro, asombrosamente activa, es el circuito de máquina mucho más maravillosa que cualquiera que los seres humanos hayan diseñado. Palabras de un hombre que se dice ateo, pero viene a reconocer que hay algo por detrás. Él dice, no creo en Dios como dicen que es, pero sí creo en todas las leyes que están por detrás y que rigen el universo. O sea, le quiere poner otro nombre simplemente a Dios, no queriendo aceptar que hay alguien. ¿Por qué no quieren aceptar a Dios? ¿Por qué no quieren creer en Dios? Porque el concepto de Dios nos lleva a entender que no solamente hay alguien que creó, sino que hay alguien que nos va a pedir cuentas de nuestra vida y que va a demandar cómo estamos viviendo, caminando, hablando, sirviendo, y que vamos un día a estar delante de Él. Y no les conviene, no quieren. Por ello se resisten a aceptar abiertamente el concepto de Dios. Es decir, por el propósito y el diseño inteligente de todo lo que existe, podemos saber que hay un Dios por detrás de la creación. Y así como hablamos del ojo, pudiéramos hablar de tantos órganos y cuestiones de la tierra que pudiéramos estar aquí muchas horas. Pero ¿sabes algo? Aquel que razona y entiende estará de acuerdo que todo tiene un propósito inteligente. Y sería absurdo pensar que se hizo solo. Tercer fundamento o argumento para creer en Dios, ontológico. La ontología, por el ser mismo de Dios. Y aquí vamos a entender a qué se refiere este fundamento, este argumento. Lo que dice es que el ser humano tiene en sí mismo el concepto de Dios. El ser humano sabe que Dios existe.
Y esto se ve en las diferentes civilizaciones, en las diferentes culturas, en las diferentes naciones. De una forma o de otra han buscado tener conexión con Dios, con la deidad. Ellos saben que hay alguien muy grande y en ocasiones varía de la forma en que lo entienden, de una forma o de otra. Pero finalmente todas las culturas coinciden que hay alguien que se llama Dios. El ser humano sabe que hay un Dios. El ser humano es un ser inteligente, es un ser racional, es un ser que se conduce por lógica. Y en todas las civilizaciones ha habido el concepto de Dios. Sí, con variantes, pero esto es una evidencia de que el hombre tiene en su pensamiento, en su mente, en su razón, la conciencia de que Dios existe. Sabemos que Dios existe, el hombre lo sabe. Y aún dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero por qué lo dice? ¿Porque no cree en Él? No, porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, en sus planes, en sus metas, en sus proyectos. Quiere llevar una vida en la cual Dios no entra, Dios no cabe, sus leyes no aplican porque le incomodan. Por eso dice que no hay Dios, pero no porque no sepa que hay Dios. Claro que el hombre sabe que hay Dios, sabe que existe. El hombre racional, inteligente y pensante siempre ha tenido presente el concepto de Dios. Hay mucha gente que decía que Dios iba a acabar de ser creído, que íbamos a dejar de confiar en Él, que ese concepto iba a desaparecer después de tantos años. Y la realidad es que aún el día de hoy el hombre sigue buscando y teniendo conciencia de que Dios existe. Hay algunas anécdotas que he compartido antes acerca de ello. Por ejemplo, una de ellas fue la de un hombre que estaba en una plaza en Inglaterra, en Londres, hablando en contra de Dios y imitando al filósofo Federico Nietzsche. Decía, Dios ha muerto, Dios no existe. Y pasaron por ahí caminando unos soldados comunistas rusos. Y cuando lo oyeron le dijeron, pues no existirá aquí en Londres. Aquí en la plaza de Londres no existirá. Pero en los campos de batalla, cuando sentíamos la muerte cerca, cuando escuchábamos el rugir de los cañones alemanes, cuando escuchábamos los balazos y las explosiones, dijeron esos soldados rusos, todos los soldados clamábamos al Dios que decíamos que no existía, pero que en ese momento era tan real y tan necesario para nuestras vidas. Claro que Dios sabe, claro que el hombre sabe que Dios existe, pero el hombre se resiste. Pero cuando se encuentra en cierta circunstancia, eso lo lleva a buscar a Dios, lo lleva a reconocer la existencia de Dios. Tenemos por ahí la fotografía de un hombre llamado Richard Wurmbrand. La siguiente diapositiva. Este hombre escribió un libro que se llama Torturado por Cristo. Él fue un pastor rumano que fue perseguido por creer en Dios. Y fue encarcelado varias veces. Y fue torturado en las prisiones por su fe. Y le decían, niega a Jesús, niega a Dios, niega tu fe. Pero ¿sabes algo? Él dijo, no, ¿cómo puedo yo negar a aquel que dio su vida por mí y me transformó? Él escribió un libro que se llama Torturado por Cristo. Te lo recomiendo. Aún el día de hoy lo tenemos en español. Y es un libro que nos habla de las vejaciones que vivieron hombres para pelear por su fe, para mantener su fe, en contra de una ideología que quería aplastar su fe, quería llevarlos a no creer en Dios, quería llevarlos a negar a Cristo. Y este hombre en una ocasión iba viajando en un tren y se encontró con un soldado comunista. El soldado le preguntó a Richard Wurmbrand, ¿a qué se dedica usted, señor? Y él dijo, soy pastor cristiano, luterano. Y cuando el soldado comunista oyó eso, empezó
a recitarle y a referirle muchos pensamientos ateos, comunistas, materialistas, de Marx, de Engels, y empezó allí a atacar su fe. Y dice en el libro de Torturado por Cristo, que él estuvo escuchando ahí, creo que hasta 2 horas, cómo este hombre comunista, el soldado, le hablaba en contra de Dios y le hablaba en contra de su fe. Y cuando terminó, el pastor Richard Wurmbrand le dijo: si usted no cree en Dios, nada más respóndame una pregunta, una sola. Y el soldado se quedó así. Y le dice: si usted no cree en Dios, ¿por qué usted ora a Dios? ¿Por qué usted le habla a Dios? Y el soldado como que se sintió así, como descubierto, y le dijo: ¿por qué me pregunta eso? Y le dijo el pastor: no me responda con otra pregunta, contésteme. Si usted no cree en Dios, ¿por qué usted ora? Y en ese libro dice que el soldado bajó la cabeza y dijo: es cierto, aún con toda esta ideología que tengo, he elevado mi voz y he hablado con Dios y he orado a Él. Porque el hombre tiene en su propio ser la conciencia de que Dios existe. Es el argumento ontológico. El hombre sabe de la existencia de Dios. Y esto no es algo actual, es algo de todas las civilizaciones, de toda la historia. El hombre sabe que Dios existe. Romanos capítulo 1, versículo número 19. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Es decir, el hombre tiene la inteligencia y ve por todo lo creado, por todo lo que existe, por todo lo que hay, por el diseño inteligente, por la conciencia en su ser. Dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre sabe por lo que ve, por lo que mira, por la creación, por lo que existe, que hay un Dios detrás de todo. Y dice el apóstol Pablo: por lo cual no tienen excusa. La siguiente diapositiva, por favor. El argumento axiológico es el cuarto argumento. Ya vimos cosmológico, ya vimos teleológico, ya vimos ontológico y ahora vamos a ver axiológico. Axios viene de juicio. El ser humano sabe que va a ser juzgado. El ser humano sabe que un día va a estar delante de Dios para dar cuentas de su vida, de lo que ha hecho, de lo que ha hablado, de lo que ha dicho, de sus acciones. Axiológico. Es decir, sabemos que va a haber justicia un día. Y no solo eso, sabemos que hay una ley moral, de qué es bueno y de qué es malo. Axios tiene que ver con juicio y tiene que ver también con las leyes de Dios. El hombre sabe que va a ser juzgado por un Dios justo que ha dejado leyes. Leyes que rigen el universo en diferentes ámbitos, pero leyes también en el ámbito moral, donde hay cosas buenas y cosas malas, cosas justas y cosas injustas. E irónicamente, aún el ateo que dice que no hay Dios, que hay relativismo moral, que no hay una ley escrita por Dios, que la palabra de Dios no es verdad, no quiere que lo engañen, no quiere que le roben, no quiere que lo asesinen, quiere que sus hijos lo respeten, no quiere que su vecino codicie lo que él tiene. O sea, quiere ser respetado por las leyes morales de Dios. ¡Qué absurdo! No cree en Dios, pero quiere ser beneficiado por lo que Dios ha dejado.
Claro que el hombre sabe que hay leyes morales. Claro que el hombre sabe que hay cosas justas e injustas. Y aún podemos comparar las leyes en las diferentes partes de la tierra y nos damos cuenta que a las cosas malas se les prohíbe y a las buenas se les premia. Eso es en todo lugar, independiente de los grandes océanos que nos separan a los continentes que existen. Es decir, el concepto axiológico es que el hombre sabe que hay una ley moral y que va a ser juzgado por la vida que está llevando. Si ha hecho cosas buenas, será premiado. Si ha hecho cosas malas, será castigado. Y aún lo vemos por las autoridades civiles que tenemos. ¿Cierto o no? Si de pronto hay un derrumbe y los soldados entran ahí y los topos entran entre los escombros y rescatan una vida, 2 vidas, 3 vidas, los condecoran, los premian. Hasta hay una perrita que condecoraron, ¿no? No, la perrita fulana de tal Frida, y le sacan fotos y salen los periódicos. Es premiada. ¿Por qué? Porque hizo algo bueno. Pero el que secuestra, el que mata, el que roba, es castigado. Es encarcelado. Y hay lugares donde inclusive hay pena de muerte. Claro, porque hay justicia. Y el hombre la tiene aquí adentro. Y sabe que hay un Dios que es justo. Y sabe que hay cosas buenas y cosas malas. Y que un día vamos todos a ser juzgados. Si aquí en la tierra hay autoridades que lo hacen, ¿qué nos hace pensar que no hay un juez eterno que nos va a juzgar un día? Tú y yo vamos a morir un día y vamos a partir y nos está esperando un juicio por la forma en que estamos viviendo. Claro que lo sabemos. Un servidor es tanatólogo, lo he compartido antes y lo he visto. En hospitales donde la gente está muriendo, en hospitales donde la gente está desahuciada, en hospitales donde la gente está peleando entre la vida y la muerte. ¿Cuántas Biblias? ¿Cuántas imágenes? ¿Cuántas oraciones? ¿Cómo la gente quiere escuchar de Dios? Porque sienten la muerte cerca y porque saben que van a partir, que están a punto de partir. Y cuando sienten que se van, eso los lleva a ponerse a cuentas con Dios, porque saben que hay un Dios que es justo y que vamos a ser juzgados y que hay una ley moral y que vamos a recibir conforme a como hayamos vivido. El hombre lo sabe, el hombre lo conoce. Hay una hermana que está aquí que me pidió que fuera a visitar a un familiar suyo que venía de Cancún. Y me dijo: hermano, si puedes predicarle a mi familiar, tiene cáncer, está muriendo, está muy mal. Le dije: sí, hermana, con gusto. Pero hay un detalle. Mi cuñado es ateo. No cree en Dios. Le dije: no importa, hermana. Vamos a hablar por él, vamos a orar por él. Voy como tanatólogo. Y si hay posibilidad, le comparto la palabra. Llegué y encontré un hombre delgadito, comido por la enfermedad, con la muerte cerca. Y empecé a hablarle, empecé a compartir con él. Y de pronto empecé a hablarle de Dios. Y empecé a ver las lágrimas que corrían por sus ojos. Y le dije: ¿quiere que ore por usted? Y me dijo: sí, ore por mí. Oye, pero es ateo. No, no era ateo. Claro que cree en Dios. Se decía ateo, pero cuando vio la muerte cerca, claro que reconoció la existencia de Dios, pidió oración, se oró por él. Y luego la hermana me dijo: estuvo pidiendo perdón a su esposa, a familiares, ordenando su vida. Y luego partió a la eternidad. ¿Y sabes algo? Yo tengo la esperanza de que está en gloria. Está en la gloria. Aún la gente que dice que Dios no existe tiene conciencia de que Dios existe. Lo dicen porque no les conviene. Lo dicen porque no quieren ser juzgados. Lo dicen porque no cabe Dios en sus planes, en sus metas, en sus proyectos, en sus pensamientos. Pero el hombre sabe que Dios existe. Y es el argumento axiológico. El hombre tiene la justicia en su conciencia y sabe que hay bueno y malo y sabe que será juzgado delante de Dios. Como tanatólogos, un punto principal y fundamental de la tanatología es llevar a las personas
a que arreglen pendientes antes de irse. Claro, tienen que arreglar pendientes para ir en paz. Y obviamente tienen que arreglar pendientes con Dios. Pero ¿sabes algo? El 80% de la gente que muere, es decir, 8 de cada 10, la muerte es súbita. Súbita, inesperada. No sabía que venía. No tenía planeado morir el día de mañana. No tenía planeado que hoy fuese su último día. Y llegó la muerte. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante que hoy estemos a cuentas. Que hoy nuestra vida esté bien con Dios. Que hoy podamos tener la conciencia de que estamos caminando ordenadamente delante de Dios. Porque un día todos los presentes vamos a partir a la eternidad. Y hay un Dios que es justo. Justo. Pero ¿sabes algo? En su grande amor que tiene y en su justicia, Él vio la forma de tener misericordia de ti y de mí. Y mereciendo nosotros pagar por lo malo que hicimos, por los pecados, por todo aquello que transgredimos, y la justicia de Dios nos lleva, nos pone en la posición de ser castigados. El Señor, buscando perdonarte, envió a su Hijo, el cual se hizo hombre para tomar tu lugar y pagar tu deuda, para que si crees en Él y te arrepientes y decides caminar de una forma diferente, agradeciéndole y amándole por lo que Él hizo por ti, Él te perdona y te da vida eterna. Platicaba yo con un médico hace unos días que me decía, es que no hay evidencias históricas de que Jesús haya venido al mundo, de que Él haya existido. Y yo le dije, te equivocas, sí hay evidencias históricas, claro que vino Jesús. Y me dijo, sí, pero son evidencias históricas y documentadas de la Biblia, de cristianos. Y yo le dije, discúlpame, pero no. Hay evidencias de judíos, o sea, documentos judaicos que hablan en contra de Jesús porque nunca lo recibieron, nunca lo aceptaron, pero demuestran que vino. Y a través de los documentos confirman que vino Jesús, confirman la historicidad de Cristo. Y aún documentos griegos, romanos, de emperadores romanos que pelearon en contra del cristianismo y hablaron mal en contra de la secta de los cristianos, sin saber que sus propios documentos han venido a ser evidencias históricas de que hace 2000 años vino un hombre llamado Jesús a la tierra, el cual era diferente y caminó haciendo milagros y murió en una cruz, derramando su sangre. Pero al tercer día sus seguidores afirmaron que había resucitado. Y eso los llevó a predicar con enjundia, con fe, con valor. Y hasta el día de hoy el cristianismo subsiste porque vive Él. Por eso tenemos esperanza de vivir mañana. Amado, no estamos creyendo en fábulas. No estamos creyendo en mentiras y en mitos. Arqueólogos han ido a descalificar la Biblia y han confirmado que existió, que hubo gente, que hubo un David, que hubo un Pilato, que hubo un José, que hubo un Lucas, que hubo un Pablo. Todo nos confirma que nuestra fe está fundada en evidencias. Y por eso creemos, porque tenemos la certeza de que nuestro Dios existe y de que es bueno y que es misericordioso y es poderoso. Y otra evidencia es que Él ha transformado y sigue transformando vidas de personas que venían del alcohol, del vicio, de la prostitución, del adulterio, del asesinato, del secuestro. Pero el día de hoy son otros. Hemos sido cambiados. ¿Por qué? Porque Dios existe. Porque Dios es real. Y porque Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?
Amado, vivimos tiempos en los cuales tenemos que pelear por nuestra fe. Debemos tener argumentos, debemos tener razonamientos, debemos tener porqués, respuestas, argumentos que puedan dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Como decía Judas, os exhorto que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amado, nuestra fe, la fe en la cual creemos, no está basada en fábulas, no es algo dogmático por imposición sin que podamos razonar. No es algo impuesto a la fuerza, sino son convicciones que nos han llevado a creer en un Dios que nos oye, que nos ayuda, que hace milagros el día de hoy, que transforma corazones. Y si tú eres alguien que estás caminando con Dios, tómate fuerte de Él, no te sueltes, que no seas movido de tu fe. Que pueda hacer luz y sal en esta tierra. Que podamos contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios valor. Esta predicación va en contra de muchas ideologías contemporáneas que atacan la familia, que atacan el matrimonio, que dañan y destruyen la santidad y la inocencia de los niños, que llevan a que niños sean asesinados en el vientre de su madre. Ahí está la gente cuidando el huevo de tortuga. Está penado si te lo comes. Pero si matas a un niño, no hay problema. Ahí está la gente luchando por diferentes criaturas, pero se han olvidado de aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre. Ideologías que van a favor de la muerte, ideologías que van en contra de la piedad y la pureza de los niños. El día de hoy está penado en esta ciudad el hecho de que un pastor, un psicólogo, un ministro le diga a una persona que tiene una desviación sexual que lo puede ayudar a regresar a su sexualidad normal como Dios lo creó. Se le llama terapias de conversión. Y si llegan a denunciarte, la persona puede ser multada y aún ir a prisión. Pero eso sí, puede salir un coro de homosexuales diciendo y cantando: vamos por tus hijos, vamos por tus hijos y los vamos a convertir. ¡Ah! Ellos sí pueden convertir. Y no está penado. Y no es un delito. Y no van a ir a la prisión. Pero nosotros no podemos ayudar a alguien que está afectado y confundido en su sexualidad a regresar a caminar como Dios lo hizo. Porque seremos juzgados por las leyes terrenales. Amado, vivimos tiempos muy difíciles. Vivimos tiempos muy terribles. Y las leyes quieren seguir siendo reformadas y modificadas. Aún llevándonos a violentar nuestra conciencia en cosas que sabemos que son malas, pero que si los médicos no las hacen, los pueden llevar a la prisión, aun cuando su conciencia se los prohíba.
Nos quieren obligar. Y así van avanzando. Amados, es tiempo de levantarnos, es tiempo de orar, es tiempo de predicar, es tiempo de defender nuestra fe, es tiempo de fundamentar a las generaciones que vienen, es tiempo de llevar a las personas a entender que creemos en Dios, porque hay razones, porque hay fundamentos, porque hay una lógica. Es tiempo de rendir nuestra vida al Señor. Aunque se oponga, aunque me diga que no me necesita, de las llamas los tengo que sacar. Que así sea, Señor. Que los saquemos de las llamas. Para ti los tomaré, porque sé que tú les amas. Aleluya. Aunque te niegue, aunque se oponga, aunque me diga que no me necesita, si de las llamas los tengo que sacar, yo para ti los tomaré, porque sé que tú les amas. No descansaré hasta que se hayan salvado. Así sea, Señor. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Aleluya. Y si azotes es veloz como ayuno, Es lo que nos espera. y si cárceles, deshonras y Pero que podamos ser fieles y perseverar de sufrir por amor a ti. amor a ti, con tu amor ahí en la cruz, y yo en ti encuentro fuerza. Gracias, Jesús. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, y llevarás
Es un llamado de Dios a tu vida. No solamente a que te rindas a Él, a que le ames, a que le obedezcas. Es un llamado a que puedas permanecer firme en medio de una generación difícil, complicada, sabiendo en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, y que es poderoso para sustentarnos, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Gracias por lo que nos habla, Señor. Gracias porque nos fundamenta, Señor, y nos recuerdas que tenemos una fe que está basada en evidencia, Señor, un culto racional, Señor, un culto lógico, Señor amado, que podamos estar siempre preparados, Señor, para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor. Fortalécenos. Derrama tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Capacítanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, no mirar atrás. Que así sea, Señor. Que así sea, Señor. Señor, no mirar atrás. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Cumple tus propósitos eternos en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles y a caminar contigo hasta el final. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén, Señor.